Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez mostraré paso a paso cómo tejer este vestido de niña, talla 6, a máquina. Al final del video estará la medida en centímetros. Ahí son 70 por 70, aquí está el 0 o 140 puntos. Trabajaremos con lana industrial doblado en 4. Tensión 7. El contador debe estar en 0. Es la fila 20. En la fila 20 debemos reducir un punto de cada lado. Es la fila 36. Reducir un punto de cada lado. Es la fila 50, reducir un punto de cada lado. Es la fila 62 y reducir un punto. Es la fila 74. Es la fila 86. Reducir un punto. Es la fila 96. Es la fila 106 y reducir un punto. Es la fila 116. Reducir un punto. Ahora ya son 61 por 61 o 122 puntos.
es la fila 160. Ya aquí en la fila 160, reducir 6 puntos de cada lado. Son 6 puntos. Aquí también 6 puntos debemos reducir. Son 6 puntos. Ahora debemos reducir 2 puntos. Aquí también 2 puntos. En total son 12 puntos que hemos reducido. Está en la fila 168 y aquí hemos reducido y queda de esta forma. Está en 49 por 49. Es la fila 200. Aquí poner en descanso 6 puntos en el centro, 3 de aquí y 3 puntos de este otro lado. Debemos sacar estas agujas delante, poner en H, es para que no vayan a tejer estas agujas. Es la fila 228. Vamos a tejer de acá sacando agujas delante. Primero 5. También debemos dar la vuelta en una aguja la lana. Nuevamente sacar 5 agujas. Otra vez 5 agujas y con esto son 3 veces. Ahora 2 agujas. Y una vez más 2 agujas. Dos agujas más.
Entonces hemos sacado 3 veces a 2 agujas y 3 veces a 5 agujas. Aquí están 24 puntos en total, contando del 0. Aquí tenemos 3 y el resto más son 24. Y quedan aquí, para el hombro son 25 puntos. Estas agujas ponemos en la línea D. Bajar el contador a la fila 200. Poner en N ya para tejer estas agujas. Son 228 filas. También ponemos en H y sacar 5 agujas. Ahí tenemos 5 agujas. Ahora envolver. Nuevamente 5 agujas. Dos agujas. Aquí en el centro también más estos 3 que estaban más anterior que hemos bajado aquí, son 24 puntos. Para el hombro son 25 puntos. Envolvemos acá. Son 240 filas ya para terminar en total. Con este 1 que va con esta dirección en este lado son 241 filas. Ponemos en N y bajamos con otro color. Y este es la espalda. Es la espalda del vestido. Para el delantero debemos tejer la misma cantidad, 70 por 70 hasta la fila 60. Aquí los marcadores que pongo son cada 50 filas. Los trabajo en los tejidos que sea necesario. Siempre tomo 50 filas. También eso nos facilita en la costura. Acá, por ejemplo, agarramos y se puede costurar hasta ahí. Entonces, ahora vamos a tejer igual que la espalda hasta la fila 60. Ya luego formamos el bolsillo. Ahora trabajaremos con intarsia. Esta fila pasa para poner las agujas en la posición D. Vamos a formar el bolsillo en esta parte. Este es el delantero. Vamos a tejer el bolsillo y para eso pasamos la lana aquí hasta el 44. Esta es la aguja 44. Y de aquí ya agregamos hasta el 23. Estamos ahí. Luego continuamos
El bolsillo se formará de 22 puntos. Es la fila 88. Ahora bajamos los puntos aquí. Ahora vamos a tejer desde esta parte. Para eso, aquí un punto pasa al otro lado. Ahí, de esa forma. Aquí también. Este punto pasa aquí. Ahora sacamos las agujas delante. Vamos a trabajar solamente esta parte, tomando de aquí los puntos. Y vamos a tomar desde acá, que va a ser este punto que ayude para la costura. Entonces ya son 24 puntos. Aquí. Poner en H. Aquí hemos tejido ya 30 filas. Pasamos a N ya para tejer todas las agujas. Es la fila 96 y aquí seguimos como en la espalda reduciendo un punto de cada lado.
Es la fila 106 y a reducir un punto aquí. Es la fila 116 y reducir un punto. Ahora igual tejemos recto hasta la fila 160. Aquí ya son 61 por 61. Es la fila 160. Al igual que en la espalda, reducimos 6 puntos por lado, luego 2 puntos cada 2 filas. En total debemos reducir 12 puntos. Una vez reduciendo ya 12 puntos, estamos en la fila 168. Es la fila 210. Dejamos puntos aquí de ambos lados, 9 puntos o 9 por 9. En total será 18 puntos. Ya vamos a formar el cuello. Vamos a tejer primero este lado. Ponemos en H, sacar las agujas de este lado. Aquí vamos a reducir 2 puntos. Nuevamente 2 puntos. Otra vez 2 puntos. Y una vez más 2 puntos. Con esto van a ser 4 veces. Ahora un punto. Un punto también. Aquí son 25 puntos. Ahora tejer recto. Hasta la fila 240. Dejar lana para la costura porque vamos a unir punto por punto el hombro. Ponemos en N, bajar el contador a 210 y este lado trabajamos como está aquí también.
como en el otro lado. Hemos reducido 2 puntos 4 veces. Ya son 4 veces a 2 puntos, ahora a 1 punto. Tejer 2 filas, reducir 1 punto ahora. Ahí son 240 filas. Y en el hombro también tendrán 25 puntos. Aquí tenemos el cuello del delantero. Como también aquí está el bolsillo. Este es el hombro y vamos uniendo punto por punto. Esta es la otra parte de los puntos, que es del cuello de la espalda. Y aquí ya lo he tomado en una aguja. Entonces aquí ya bajamos la lana auxiliar. Este otro lado pasar por acá ya un punto cadena con crochet es ajustado, entonces vamos a tejer una fila con las agujas. Y aquí pasamos a este otro lado la aguja. Ahora remallamos con crochet formando una cadena. Aquí tenemos la parte del hombro que dobla así y vendrá de esta forma ya el cuello, el delantero y la parte de atrás. Seguimos trabajando con la lana doblado en 4. Empezamos de aquí, del centro de la espalda. Con punto bajo
Para el bolsillo aquí vamos a formar de 4 filas punto elástico simple ya con crochet. Aquí soltamos 1, 2, 3 y 4. Ahí. Aquí vamos cerrando los puntos de esa forma, ya con aguja. Queda de esta forma. Vamos costurando. Ahora sí, ahí tenemos ya terminado el bolsillo. Este es la cara y aquí tomamos de este lado y seguimos trabajando doblado en 4 la lana. Y será punto bajo con esta dirección. De esta forma. Aquí pasamos una fila con crochet. Para el cuello y la sisa. La lana es doblado en 4. Es punto bajo, no debemos ajustar mucho, una cadena y jalar un poco. Y va uno más, 2 y 3. En total son 4 con el del inicio. Y una cadena. Punto bajo, una cadena y jalar. Ahora tomamos de ahí 1, 2 y 3. Ahí. Un punto bajo, una cadena y elevar. Ahora de aquí 1, 2 y 3. Reducir con una cadena y otra cadena más, pasar al otro punto bajo, ahí. Una vez más una cadena y elevar. Luego de aquí 1, 2, 3 veces, reducir de esa manera y una cadena.
Vamos a trabajar con un color diferente y la lana es doblado en 2. Es una vareta, aquí pasamos 1 y 2. Luego 3 cadenas, 1, 2, 3. Una vareta y 3 cadenas. Una vareta. Y las varetas se forman a distancia de 2 puntos. Aquí hay 1 y 2. Y aquí tomamos una vareta. 1, 2, 3 cadenas y una vareta. Y así damos una vuelta. La lana doblado en 2. Y tomamos de esta forma, aquí de la vareta. Y debemos formar 3 varetas. Y pasamos al otro. Lo mismo debemos hacer 3 varetas. Y así al otro también. Pasamos por aquí. Aquí tenemos ya terminado. Queda de esta manera la sisa y el cuello, como también aquí atrás. Acá le he puesto un botón. Ahora medimos. Son 38 centímetros. El borde de acá 46 centímetros. Aquí son 39 centímetros. 33 centímetros. 9 centímetros. Incluyendo el crocheado, son 54 centímetros de largo. Con esto hemos terminado. Espero sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.